Buenas noches, querida familia. Es un enorme gusto, es un enorme placer poder estar con ustedes en este miércoles, estos miércoles de crecimiento en donde tenemos la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes de la palabra. Muchas gracias a nuestros pastores, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir. Y quiero que me acompañen a orar antes de que empecemos a ver esta charla. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Agradecemos todo lo bueno y maravilloso que eres en nuestras vidas, Señor. Agradecemos por el favor de tu palabra, Señor, lo que tú quieres hablarnos hoy, el mensaje de esta noche, Señor. Te pedimos que pongas corazones sensibles, Señor, en cada uno de nosotros para que podamos recibir esta palabra y podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, muévete en medio de tu iglesia, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, amados. Bien, yo quiero platicarles que en estos días había yo estado meditando en algunos pasajes bíblicos que tienen que ver con la comunidad, con el cuerpo de Cristo. Y precisamente estos pasajes nos hablan sobre esa unidad de la comunidad, esa relación que debe haber entre cada uno de los miembros, ese cuidado que debe haber entre nosotros y aprender a amarnos, aprender a amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó primero, ciertamente. Y esto nos va a ayudar a identificarnos con los demás, a poder sentir también cuando ellos están en necesidad, cuando ellos están pasando dificultades o aflicciones. Y como miembros de un mismo cuerpo, dice la palabra que nos dolemos en esos momentos. Miren, dice Primera de Corintios, capítulo 12, versos 23 en adelante, dice, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, dice la palabra. Y esto me encanta porque es la manera como podemos entendernos, cómo podemos relacionarnos unos con otros. Aunque yo creo que a veces también algunas personas pueden pensar que están pasando dificultades porque son pruebas de parte de Dios. Y yo quiero decirte, mi amado, que esto no es así. Dice la palabra que Dios no nos pone a prueba. Debemos tener más bien la certeza del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Su amor verdaderamente es tan grande que Él ha dispuesto bendiciones para nosotros. Mira, quiero leerte aquí Jeremías 17:7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y el Salmo 31:19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Así es, mis amados, Dios nos ama verdaderamente y Dios tiene increíbles promesas para nosotros y están contenidas en su palabra. Pero como decía, yo meditaba en esta parte del por qué podemos pensar que lo contrario. Miren, el tiempo que tengo caminando en Cristo he podido constatar dos cosas.
Pero estas dos definitivamente vienen de una gran expresión de amor. Todo empieza allí, todo parte allí, de que Dios nos amó primero y de que Dios se entregó a su Hijo Jesucristo a una muerte de cruz para expiar por nuestros pecados. Y Jesús decidió entregar su vida. La palabra dice que no la tomaron, que Él la dio por nosotros, mis amados, a una muerte de cruz para que seamos perdonados y más aún para que alcancemos vida eterna. Y estos dos puntos a los que me refiero, que están íntimamente entrelazados, son la decisión de caminar con Jesús y su promesa de bendecirnos, definitivamente. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Wow, definitivamente yo digo, Jesús quiere bendecirnos, está en su naturaleza, mis amados, y a eso vino. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, lo dijo Él. Y como decía, contrariamente a esto, por desgracia también veo gente padeciendo, gente sufriendo por enfermedad, por dificultades, por problemas, pleitos, iras, disensiones, contiendas. Y a veces, aunque son en lo natural, mis amados, se pueden traspolar a lo espiritual también. Escasez, falta de trabajo, etc. Y parece que en medio de todas esas dificultades no hayan una respuesta. Yo quiero decirles, mis amados, que Jesús siempre tuvo una respuesta para todo el que le buscó. Y lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento, mis amados. Definitivamente, pueden repasar todo el Nuevo Testamento y van a ver en los versículos, Jesús siempre respondió al llamado de alguien que le buscó. Y en el Antiguo Testamento, Dios siempre estuvo allí para su pueblo, mis amados. Dios siempre se mantuvo guiando a su pueblo, siempre estuvo amando a su pueblo, procurándolo, sosteniéndolo y salvándolo de otros pueblos, de la esclavitud, pero principalmente de que cayeran en pecado, mis amados. Dice el versículo que leímos ahí en Efesios 1:4, dice que incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Nos amó a todos, mis amados. Su amor es para todos. Y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios nos ha bendecido, mis amados. La bendición ya la tenemos. Lo que necesitamos hacer es desatar esa bendición para que venga sobre nuestras vidas, mis amados. Hay una parte importante en todo esto que es nuestra decisión de caminar con Jesús. Y el verso lo dice, santos e intachables, dice. Y en una clase de varones de hace unos días yo leía esto y comentábamos esto. El amor de Dios es incondicional definitivamente, pero sus bendiciones, sus promesas son condicionales, mis amados. Si tú le has prometido un carro a tu hijo, pero él no sabe manejar, no es conveniente que se lo des, mi amado. De esa manera es como funcionan las promesas de Cristo, mis amados. Necesitamos tener esa cercanía con nuestro Señor Jesús. Y yo quiero decirte también en medio de todo esto, Dios nos da el libre albedrío. Dios nos permite que elijamos y que tomamos nuestras propias decisiones. No estamos forzados
a seguir al pie de la letra su palabra. Es más, podemos, si así lo decidieran, caminar contrariamente a su palabra. Pero yo te pregunto, mi amado, ¿qué resultado vamos a tener en nuestras vidas de todo esto? Y tal vez lo que estamos padeciendo son consecuencias de esas decisiones, de nuestros propios actos, mi amado. Tal vez incluso no lo veamos en la primera generación, no lo veamos en nosotros, pero tal vez nuestros hijos puedan padecer por esas decisiones. Aún sigo orando por nuestros hijos para que sean libres de todo peso del pasado, mis amados. Necesitamos tener esto presente. Y yo quiero referirte, solo te mencioné algunos versículos para ir encuadrando nuestra charla, pero yo quiero leerte estos versículos que son los que he tomado para esta plática y que nos van a dar entendimiento sobre estas cuestiones, sobre lo que te estoy hablando, la promesa o las promesas de Cristo, de Jesús, para nuestras vidas. Y vamos a ver también en esta historia cómo Jesús intervino, revirtiendo las situaciones que estaban sucediendo. Mira, la historia está en Lucas 8, versos 40 en adelante. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás. ¿A quién? A Jesús. Y tocó el borde de su manto, dice su palabra. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¡Wow! ¡Qué maravillosa historia, qué tremenda historia la que vemos ahí! Y mira, Jesús iba regresando. Déjame platicarte rápidamente. Jesús iba regresando de un lugar al otro lado del lago de Galilea, un lugar llamado Gadara. Y seguramente el milagro que él había hecho en ese lugar ya había llegado a oídos
de esta gente. Había liberado de demonios a un hombre que, dice la palabra, ni cadenas ni grilletes le podían sostener, le podían detener. Yo creo definitivamente que lo que había ocurrido, ese milagro que había ocurrido, ya había llegado. Las noticias así vuelan, decimos, ya había llegado a oídos de esa multitud. Y dice el verso 40 que las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Me imagino esa multitud, quiero imaginarme esa multitud. Hace un tiempo leía un libro llamado La fe, el vínculo con el poder de Dios. Y allí conocí al autor de ese libro, conocí al pastor y evangelista Reinhard Bonnke. Este pastor en los años 80 tuvo un llamado tremendo a predicar en África, a llevar la palabra de Dios hasta el continente africano, mis amados. Y me emocionó tanto este libro que veía algunas imágenes y decidí buscar más información, más imágenes sobre las predicaciones de este varón y me quedé atónito definitivamente. Llegaba a reunir más de 1 millón de personas en sus prédicas, en sus reuniones. Y como consecuencia de esto, dice su libro, que lograron recolectar, registrar millones de tarjetas de decisiones de personas que habían considerado seguir a Cristo. Millones de personas habían decidido seguir a Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, mis amados! Volviendo a la historia, los versículos nos narran a un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, dice la palabra, y que le estaba esperando, seguramente, porque se acercó a Jesús y se postró delante de él y le rogó que le acompañara a ver a su hija, porque estaba muriendo. Toma un minuto, mi amado, y imaginemos esa escena, porque como padres podemos hacer lo que sea por un hijo. Y este hombre no estaba haciendo poca cosa, porque él era un principal, un sacerdote de la sinagoga, y ya había diferencias entre los principales y sacerdotes. Ya había diferencias con Jesús, ya había enemistad, ya habían ordenado apresar a Jesús. Y además dice la palabra que Jairo se arrodilló delante de Jesús. Reconoció que él era el Hijo de Dios y tuvo que romper sus paradigmas, tuvo que romper sus pensamientos, sus ideas, porque también esta gente, los sacerdotes de aquel tiempo, habían llamado blasfemo a Jesús por haberse en algún momento y en algún sentido haber aceptado ser el Hijo de Dios. Entonces, imagina a este hombre, a Jairo, yendo en contra de sus principios. Principios de hombre al final de cuentas, pero él tuvo que romper con ese esquema que él tenía. Y yo quiero que ahondemos aún un poco más en esto porque me hace pensar que es un tipo de persona que se conducen, que esto representa a un tipo de personas que se conducen bajo sus propias normas y que pueden tener una falsa moralidad porque no creen en el Evangelio, no creen en los mandamientos que nos da la palabra y se conducen definitivamente bajo el esquema del mundo. Es lo que ocurre. Pero cuando viene la prueba, cuando vienen las consecuencias, mis amados, es cuando sabrán
que necesitan reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador, y terminarán postrados delante de Él. Dice la palabra, Jairo le rogó que le acompañara, pero había una gran multitud, mis amados. Yo me imagino que debe haber sido difícil abrirse paso entre esa multitud. Debe haber sido algo complicado. Y además en la multitud había una mujer que también le estaba esperando, mis amados. Había una mujer que, dice la historia, había padecido de hace 12 años de una hemorragia, de un flujo de sangre que nada le detenía, que había gastado todo lo que tenía con los médicos de esa época y no habían podido curarla. Yo creo, no me malinterpreten mis amados, yo creo simplemente que en aquel entonces pues tal vez la medicina, los conocimientos no estaban tan desarrollados como ahora. Es como hoy querer buscar la cura, buscar ser sanados con esos charlatanes curanderos. Mejor es ir con nuestro Señor Jesucristo y pedirle a Él que nos sane, definitivamente. Pero dice la palabra, ¿qué fue lo que ella hizo? Ella solamente se acercó por la espalda a Jesús y solamente dice que tocó un borde de su manto y al instante quedó sana, mis amados. Jesús pudo sentir, dice la palabra, que pudo sentir que había salido poder, que se había desprendido poder en ese momento. Entonces, cuando él pregunta, esto causó un revuelo, definitivamente en aquella multitud. Sus discípulos le decían, Señor, ves que la gente te apretuja y tú quieres saber quién te tocó. Finalmente la mujer, al verse descubierta y temerosa, dice la palabra que se acercó a él y confesó que ella le había tocado y confesó también por qué lo hizo. Ella también tuvo que romper sus paradigmas porque, déjame decirte, tenía 12 años con ese problema. Había gastado todo lo que tenía para tratar de ser curada y no lo habían logrado. Ella tuvo que dejar atrás todas sus dudas, todas sus inseguridades y acercarse a Jesús, esperar que el poder de Dios fluyera a través de Jesús para que fuera sanada. Y dice la palabra que también se postró delante de él. Dice, acto seguido, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella también reconoció a Jesús como su Señor y como su sanador. Y mientras Jairo, tenemos la historia, tenemos a dos personajes. Tenemos a Jairo y tenemos a esta mujer. Recuerden que Jesús iba con Jairo, iba camino a su casa. Y fueron detenidos por esto que ocurrió con esta mujer. Y dice el verso 49 que aún hablaba Jesús cuando de la casa del principal llegaron a decirle que su hija había muerto. Y aún añadieron, no molestes más al maestro. ¿Qué habrá pasado por la mente de aquel hombre, mis amados? Yo creo que nuestra naturaleza humana nos habría ganado definitivamente. Probablemente nos llevaría a quejarnos delante de Jesús ante esa interrupción. Señor, nos retrasamos. Te detuviste a ver a esta mujer, no llegamos a mi casa y ahora mi hija ha muerto. ¿Qué actitud tomaríamos, mis amados? Jairo iba caminando con Jesús. Ya había accedido a acompañarle para sanar a su hija. Había regresado
de haber sanado, de haber liberado a ese hombre, al endemoniado gadareno. Había regresado de Gadara, de haber liberado a ese hombre. Y en el camino, a ojos de Jairo, había sanado a aquella mujer con solo tocar su manto, mis amados. Yo creo que el efecto que esto debía causar debía ser de gozo y de esperanza, de credulidad y de fe definitivamente, de saber que Jesús iba con ella. Mi amado, si tú estás viendo que hay milagros, gózate, mi amado, gózate porque Jesús lo sigue haciendo aún en este tiempo. Pero hay personas que ven esta situación, que ven que aún hay milagros, que escuchan los testimonios de algunas personas, que ven lo que Dios está haciendo en su iglesia, en aquellos que han decidido seguir a Jesús. Y esas personas se desesperan, se acongojan, se enojan y pueden llegar a reclamar de por qué ellos no reciben ese milagro, no reciben lo que necesitan en ese momento. Yo quiero decirles, mis amados, ¿has decidido seguir a Cristo? ¿Has decidido seguir a Jesús? Porque Jairo es lo que hizo. ¿Te has acercado como Jairo? ¿Te has postrado como esa mujer delante de él, mi amado? Dice Efesios, recordando Efesios 1:4, antes de hacer el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. La posibilidad de recibir la bendición es para todos, mis amados. Pero los efectos de esa promesa los van a ver aquellos que hayan decidido seguir a Cristo. Te pregunto, ¿qué actitud tomarías? ¿Acaso no hay una fe suficiente? Mira esta otra historia, te narraré brevemente. Está en Marcos 9, Jesús regresaba de estar con Pedro, Jacobo y Juan en un monte alto, donde sucedió la transfiguración. Y se encuentra con los demás discípulos que estaban disputando con una multitud. Jesús les pregunta, dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. Dice el verso 21, le pregunta Jesús allí, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu le arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree, le dijo. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Mis amados, necesitamos dar ese primer paso, así como lo hizo también este hombre, y pedirle a Jesús que nos ayude a superar nuestros miedos e inseguridades, pero sobre todo tomar la decisión de seguirle, caminar con Él para experimentar esos efectos y esas bendiciones. Jesús sanó a ese muchacho endemoniado. Jesús sanó a la hija de Jairo. Le dijo, tu hija no ha muerto. No tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Y vemos allí los versículos, cómo entra y cómo le dice, muchacha, levántate, y su espíritu vuelve. Yo quiero decirte, mi amado, para ir terminando con esta charla, hemos escuchado estas maravillosas historias sobre el amor y la fidelidad de Jesús para aquellos que le buscaron y que le siguieron. Y yo quiero decirte que con esa fe y con ese gozo que nos traen estas palabras, estas historias, necesitamos aplicarnos y tomar la decisión de seguir a Jesús, de caminar con Él. Necesitamos alinear nuestras vidas
a la voluntad de Jesús. Y esto es un proceso lleno de oportunidades para nosotros, mis amados. Quiero darte muy rápidamente 3 puntos prácticos que debemos aplicar. Número 1, conocer a Dios y estar de acuerdo con Él. Mucho se habla de que pertenecemos a una religión, a los aleluyas, a los hermanos, pero esto más bien es un estilo de vida diferente, mis amados, no es una religión. Para conocer a Dios necesitamos conocer su naturaleza de santidad, de señorío y de soberanía sobre nuestras vidas. De este modo es como necesitamos aceptar nuestra naturaleza de pecado y pedirle perdón. Esto nos va a llevar a estar de acuerdo con su voluntad, lo que Él quiere para nosotros, lo que necesitamos hacer. Necesitamos tener la certeza de que su voluntad es buena, agradable y perfecta a nuestras vidas y obedecer sus preceptos y mandamientos, mis amados. Sus leyes no son para limitar, sus leyes son para protegernos, mis amados. Tengamos esto en mente. Número 2, estar en comunicación con Él. Cuando tú caminas con alguien, mi amado, no vas en silencio definitivamente. Cuando tú vas en un mutuo acompañamiento, no vas mudo, ¿verdad? Tú vas charlando con esa persona, tú vas teniendo una comunicación con esa persona. Lo mismo necesitamos con Jesús. Necesitamos mantener una comunicación constante. Y mira, este diálogo funciona de la siguiente manera. Nosotros le hablamos al Señor a través de la oración y Él nos habla y nos responde a través de su palabra. Su palabra nos va a ayudar a conocer su personalidad, sus atributos y su voluntad sobre nosotros. Y también esto nos retroalimenta y nos enseña a orar eficazmente. Leía este pensamiento que dice así: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Dice, preocúpate por aquello que sí entiendes y no aplicas. ¡Wow! Y número 3, aprender a depender del Señor. Quiero decirte, hay 2 personajes que han llamado mucho mi atención, porque se mantuvieron con una fe firme y caminaron de tal manera que Dios los tomó de la tierra. Esas personas, esos hombres fueron Enoc y Elías, que fueron directamente trasladados al reino de los cielos. Y tú me dirás, bueno, a lo mejor seguramente es porque ellos eran santos, pero déjame decirte que en realidad depender de Dios significa confiar y esperar en Él, mi amado. Necesitamos confiar y esperar en Él. ¿Necesitas de Jesús? ¿Necesitamos de Jesús? Tenemos que buscarle como estas personas lo hicieron. Necesitamos romper todo esquema, no importa el que dirán, y acercarnos a Jesús y caminar con Él. Dejar atrás nuestras dudas, postrarnos delante de Él, mis amados. Y es como entonces vamos a poder experimentar y vamos a poder ver esos efectos de caminar con Jesús, mis amados. Acompáñenme a orar para terminar este tiempo. Amado Señor, muchas gracias. Gracias, precioso Jesús, por tu amor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo y por lo que harás en nuestras vidas, en tu iglesia, en cada persona que decide seguirte, que decide caminar contigo, en cada persona incluso que se acerca a ti en necesidad, Señor, porque aún tú eres misericordioso para escuchar, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a poner en práctica estos 3 pequeños puntos, pero que nos van a llevar a caminar contigo de manera eficaz, a tener una comunicación ferviente contigo. Y aprendamos a escuchar también tu palabra, lo que tú quieres para nuestras vidas, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Señor, muchas gracias, Dios, porque sabemos que tú eres fiel y verdadero. Te honramos
y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis amados. Pues bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este tiempo. No me resta más que recordarles, cada domingo tenemos nuestras 2 reuniones a las 11 y a la 1. También seamos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Abajo aparecen las formas como podemos hacerlo y por favor permanezcan conectados a nuestras redes y de ese modo van a poder estar al pendiente de nuestros eventos. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche.